Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Espero que estén bien. Hola a todos. Vamos a hacer las configuraciones de rigor y partimos de inmediato. Espero que estén bien. Vamos a ver. Antes de empezar la clase de hoy, yo no sé si tienen alguna duda o consulta respecto a las clases anteriores. ¿O vamos bien en cuanto a materia? Vamos a ver. Perfecto. De momento no, pero tengo que estudiar. Perfecto. Es lo que se espera. La medida que vayan estudiando. Eh, Miren, yo en uno de los otros ramos que estoy dictando hice lo siguiente y quiero replicarlo acá para que sea más fácil para ustedes si es que van a revisar de nuevo los videos. Yo tomé todos los videos que subí a la página y los subí a un canal de YouTube, ¿ya? Entonces hice una lista de reproducción en otro ramo. Entonces creo que es mucho más sencillo que ustedes simplemente sigan los videos y que vayan corriendo uno tras otro a través de YouTube. Así que voy a intentar hacer esto mismo, tengan paciencia porque la verdad que son videos largos y se demoran harto en subirse y procesarse, así que espero hacerlo, pero se ha demorado un poquito. Así que espero tenerlo, por supuesto, antes de que sea el periodo de estudio, ¿ya? Entonces, para el día de hoy, probablemente vamos a tocar uno de los temas quizás más motivantes del ramo, ¿ya? Eh, Hay poquita gente todavía. Bueno, esto queda grabado, así que no debería ser un problema. Miren, como les decía, el día de hoy vamos a empezar con uno de los temas que quizás es de lo más entretenido que van a ver en la asignatura, ya que es el tema de cómo empezar el tema de programación de interfaces gráficas utilizando el lenguaje que hemos visto hasta ahora, que es Java. ¿Ok? Entonces vamos a entender los conceptos de programación gráfica que ya hemos hablado un poco en la clase anterior, que era la de programación orientada a eventos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a retomar algunos de esos conceptos y vamos a ver cómo se aplican a la creación de interfaces gráficas, ¿ok? Y por supuesto vamos a utilizar una biblioteca, que es la biblioteca JavaFX para estos propósitos. ¿Les parece? Entonces, si no hay consultas iniciales, que creo que no, vamos a empezar con la clase. Perfecto. Entonces, bueno, la verdad que para programar interfaces gráficas en el lenguaje Java existen una variedad de bibliotecas bastante grandes, ¿ya? Históricamente, la primera que se utilizaba era esta acá, la llamada AWT o Abstract Window Toolkit, ¿ya? Que simplemente se encargaba de crear objetos gráficos y delegaba esa función a la creación dependiendo del sistema operativo donde se encontraba. Entonces, a pesar de que era una herramienta funcional, ¿ya? Dependía mucho cómo tenías que utilizarla del sistema operativo en donde estabas utilizando esa herramienta. Que si se recuerdan de las primeras clases que vimos nosotros en Java, era justamente una de las cosas que queríamos evitar, ¿cierto? Dentro de las cosas que planteaba Java era la necesidad de poder nosotros crear un código que fuera independiente del sistema operativo, porque al final era la máquina virtual la encargada de traducir nuestro código, ¿cierto?, a instrucciones que podían ser leídos por los distintos sistemas operativos, ¿ok?
Entonces, bueno, en estos momentos estamos con una desventaja utilizando WT porque efectivamente dependía de cada sistema operativo cómo iba a funcionar, ¿ok? Entonces, en base a este problema, nació una nueva biblioteca en base a WT que es Swing, ¿ya? Swing simplemente lo que hacía era revisaba cómo funcionaba AWT en los distintos sistemas operativos, qué elementos gráficos utilizaba en cada sistema operativo, y a partir de eso veía cuáles eran los elementos comunes que se utilizaban en cada sistema, y con esos elementos comunes y muy básicos creaba una plataforma de interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, bueno, en verdad, a partir de este punto aparecen un montón de distintos software que plantean distintas formas para generar interfaces gráficas. Ustedes probablemente conocerán entornos como Adobe Flash, Microsoft Silverlight, ¿cierto? Que proponen tipos de interfaces distintas en otros lenguajes. Y es en esta época donde empiezan a crearse nuevos sistemas para interfaces gráficas, donde se desarrolla el sistema JavaFX, que va a ser el que vamos a utilizar en este ramo. ¿Ok? Y lo que nos permite JavaFX simplemente es una actualización bastante mejorada de lo que se hacía ya con Swing para crear, desarrollar aplicaciones de escritorio y en otros sistemas distintos, ¿ya? Entonces, algunas ventajas que por supuesto vamos a ir viendo en la medida que vayamos estudiando esta biblioteca es que permiten la utilización de interfaces gráficas, la creación de interfaces gráficas de manera muy sencilla y muy fácilmente entrelazables con el lenguaje de programación Java, cosa que era un poco más complicada utilizando AWT y Swing, ¿ok? Entonces, como les decía recién, en esta versión del curso vamos a utilizar la biblioteca JavaFX, la cual es una biblioteca usada para construir aplicaciones gráficas en Java, como lo hemos visto recién, y que fue desarrollada por la empresa llamada CBeyond, donde esta empresa fue posteriormente comprada por Sun Microsystems el año 2005. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, el año 2009, como ustedes sabrán, Oracle compra Sun Microsystems, que eran los encargados del desarrollo de Java, y continúan el desarrollo de JavaFX. En este punto, los distintos JDK de Java que iban apareciendo implementaban internamente JavaFX. Entonces, la verdad que cuando tú querías utilizar JavaFX a partir del JDK de Java, no tenías que hacer nada adicional porque estaban integradas como una sola herramienta. Sin embargo, en la medida que pasó el tiempo, esta decisión cambió y actualmente JavaFX se mantiene como una herramienta independiente, aún en manos de Oracle, pero se mantienen como herramienta independiente del sistema Java, el sistema JDK de Java. ¿Ok? En qué se traduce esto? Que nosotros, cada vez que queramos utilizar las bibliotecas de JavaFX, tenemos que agregar a nuestro JDK, de alguna manera, que la vamos a ver ahora, tenemos que agregar e indicarle al compilador de Java que vamos a utilizar las bibliotecas de JavaFX. ¿Ok? Entonces, independiente que en este ramo vamos a ver JavaFX, de hecho va a ser la primera vez en la asignatura que se va a ver esta biblioteca, porque históricamente se veía el sistema Swing. Vale destacar que si en algún momento ustedes quieren revisar cualquiera de estos dos sistemas de ventanas, ¿cierto? De creación de interfaces gráficas, Java de todas maneras va a seguir soportando, o bueno, mejor dicho, Oracle va a seguir soportando y dando soporte a estos sistemas al menos hasta el año 2026, ¿ok? Y como les decía recién, están trabajando con terceras partes para mantener JavaFX como un módulo separado y de código abierto, ¿ok? Entonces, eso se traduce en que cuando tú quieras utilizar JavaFX tienes que instalar JavaFX aparte del JDK de Java, cosa que no se producía, por ejemplo, con AWT y Swing. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a ver el proceso de instalación. Entonces, bueno, la verdad que para los distintos IDEs que existen, ustedes pueden acceder a todas y cada una de las instrucciones necesarias para instalar JavaFX en sus sistemas Windows y Linux a través del siguiente link, que esto está disponible ya en la página de aula. Sin embargo, solamente a modo de ejemplo vamos a revisar cómo es el proceso de instalación para algunos de estos IDEs, y la verdad es que para cualquiera de los otros IDEs que ustedes utilicen, el proceso de instalación es bastante similar, sobre todo para los que son los IDEs más populares, llámese Eclipse o NetBeans, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, sin embargo, para esta clase vamos a revisar cómo es el proceso de instalación para el IDE IntelliJ de IDEA, ¿ya? Entonces, la verdad que es bastante sencillo. Vamos a partir por el paso cero, ¿cierto? Que es, por supuesto, descargar la biblioteca. Tenemos que entrar a ese link y tienen que ir al listado de latest release, ¿cierto? De la última publicación de JavaFX, que a la fecha del día de hoy es la 14.001. Cuando ustedes entren a este link que aparece acá, el primer listado que les va a aparecer no es el de las últimas, el de la última publicación, sino que va a ser el de Long Term Support, que es una versión de JavaFX que tiene un soporte extendido, ¿ya? Entonces, bueno, para este ramo en particular vamos a utilizar la versión 14.01, a pesar de que las comillas, incompatibilidades entre un sistema y otro son pequeñas, ¿ya? Pero les recomiendo descargar la versión 14.0.1, ¿ya? Entonces, bueno, acá les va a aparecer un listado y por supuesto ustedes tienen que ver si están utilizando un sistema Windows, un sistema Linux o un sistema Mac, por supuesto, y hacer la descarga respectiva para el sistema que estén utilizando. ¿Ok? Entonces, una vez que tú descargas este sistema de archivos, ¿cierto? Va a ser un archivo comprimido. Tú lo abres, lo extraes y ya en ese punto eres capaz de compilar y ejecutar programas JavaFX utilizando los comandos que nosotros habíamos visto que eran javac para compilar y Java, ¿ok? Vamos a verlo en más detalle en esto, pero simplemente mencionarles que lo único que hay que hacer acá es indicarle dónde se encuentran los módulos de JavaFX y cuáles van a ser los módulos de JavaFX que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, pero lo vamos a ver en más detalle más adelante. Sigamos con la instalación en el IDE. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer paso va a ser abrir su IDE, en este caso IntelliJ, que es el que vamos a usar, y crear un nuevo proyecto JavaFX, agregando, por supuesto, el nombre del proyecto y la ubicación. ¿Ok? Una vez que ustedes hayan creado el proyecto, tienen que irse a File, Project Structure y Project, ¿ya? Y tienen que verificar que se está utilizando el SDK de Java 14, ¿ok? Entonces, una vez que creen el proyecto, verifiquen a través de este seguimiento de instrucciones si lo que aparece en esta parte es el SDK de Java versión 14, ¿ok? En teoría debería funcionar igual con SDKs de Java más antiguos, pero aumenta la posibilidad de que exista algún tipo de incompatibilidad. Por lo tanto, una buena recomendación es que traten de que la versión de Java que están utilizando sea compatible con el sistema JavaFX que van a utilizar. ¿Ok? También es buena idea verificar que el Project Language que aparece acá también esté marcado como 14. ¿Ok? De esta manera está todo configurado en su IDE para que sea compatible con el sistema Java 14, tanto el SDK como el nivel con que se trabaja en el lenguaje, como las bibliotecas JavaFX que van a instalar. ¿Ok? El siguiente paso es ir a esta ubicación, File, Project Structure, Library, ¿cierto? Y haciendo clic en este símbolo más que aparece acá, ustedes van a agregar una nueva biblioteca, que va a ser, por supuesto, la biblioteca de JavaFX, ¿ok? Entonces, pinchando acá, ustedes tienen que indicar dentro de la carpeta donde ustedes descargaron finalmente JavaFX, tienen que indicar la ubicación de la carpeta lib. Esta carpeta se encuentra dentro de la descarga de JavaFX, por lo tanto, y es por supuesto la que contiene las distintas bibliotecas de JavaFX. Por lo tanto, ustedes le indican a su IDE dónde se encuentra esta biblioteca. Eh, por ejemplo, acá hay un ejemplo de cómo en mi caso, donde se encontraba, ¿cierto? Entonces yo descargué JavaFX en una carpeta llamada descargas y luego al extraerla se me generó la carpeta JavaFX SDK 1401 y dentro de esa carpeta está la biblioteca lib. Por lo tanto, eso mismo es lo que ustedes tienen que marcar y presionar OK. De esta manera, tú le estás diciendo a tu IDE dónde se encuentran las bibliotecas de JavaFX para que las pueda identificar al momento de tu codificar. ¿Ok? Solamente para que cuando tú puedas codificar, escribir tu código, el IDE no lance errores respecto a que no encuentra las bibliotecas, que es distinto al proceso de compilación.
¿ya? Que eso tenemos que hacerlo aparte, que vamos a ver a continuación. Es por eso que si tú, a pesar de que no te sale ningún error acá en tu código, una vez que tú haces esta agregación de las bibliotecas, si tú intentas ejecutar tu programa en este punto y no haces ninguna configuración más, te va a salir un mensaje de error. Porque a pesar de que identifica la existencia de las bibliotecas a nivel de IDE, no sabe cómo compilar utilizando las bibliotecas. Y eso es lo que tenemos que hacer a continuación. Indicarle al IDE cómo compilar utilizando las bibliotecas de JavaFX. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a explicarle al IDE el proceso de compilación. Entonces, en este punto tenemos que ir al menú Run, Edit Configurations y tenemos que agregar la siguiente línea en su VM Options, ¿ok? Que es una opción que aparece acá, ¿ok? Entonces, acá tienen un lugar donde escribir, en donde tienen que escribir la siguiente línea que aparece acá. Entonces, ¿cómo se compone esta línea? Primero viene la indicación de dónde están las distintas bibliotecas de JavaFX, ¿ya? A través de esta opción menos menos module path, ¿ok? Entonces, por supuesto, lo que viene acá, lo que está escrito en esta parte, es la ubicación del directorio donde se encuentra tu instalación de JavaFX y más específicamente la carpeta lib, que fue la misma que agregamos anteriormente. Entonces, si se fijan acá, en el ejemplo, yo tengo agregado el module path en mi carpeta de descargas, la carpeta de Java FX SDK y la carpeta lib que aparece ahí, todo junto. ¿Ok? Entonces, de esta manera le estamos indicando dónde están los módulos de JavaFX, ¿ya? Para compilar. Y ahora tenemos que indicarle cuáles de estos módulos que están dentro de este directorio son los que vamos a utilizar. La verdad que JavaFX tiene un montón de módulos, ¿ya? Pero para términos de compilación, por lo general basta con agregar el JavaFX Controls y el JavaFX FXML. ¿Ok? Entonces, agregando esos dos módulos debería bastar para compilar la mayoría de programas que vamos a utilizar en la asignatura. ¿Ok? Profe, Cuéntame. ¿el Java FX se puede instalar en Linux desde la consola? La verdad que no. Tú dices si hay algún, a través ¿cómo se llama? El gestor de paquetes, por ejemplo. ¿Mm? Tengo entendido que no. Tengo entendido que no. De hecho, yo tengo un sistema Linux y tuve que hacer la instalación de esa manera. ¿Ya? Así que no sé si habrá en otra distribución la posibilidad de instalarlo vía algún gestor de paquetes, qué sé yo, en Fedora, CentOS, no sé. No he probado ninguna de las otras distribuciones. Por lo menos en Ubuntu no vi la opción. ¿Y es ¿Ya? posible instalarlo para el WSL? Perdón, me pillaste con eso. ¿A qué te refieres? Al Windows Subsystem for Linux. No, ni idea. Ahí sí que no sabría responderte, para nada. Ya, No manejo ese sistema, así que no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que JavaFX es compatible con Windows, es compatible con Linux y es compatible con Mac. Por lo tanto, me imagino que el sistema que me estás diciendo ahora, que la verdad que no lo conozco, lo que hace es tener algún grado de compatibilidad con entorno Windows sobre Linux, ¿o estoy equivocado? claro, en el fondo uno puede ¿Ya? abrir una terminal de Ubuntu desde Windows. Ah, es al revés. Ok, perfecto. Me imagino que sí, pero no me consta. Ya, ¿Ya? Así que no te sabía responder. Pero te insisto, tú puedes instalarlo directamente en tu sistema Windows. No hay necesidad de que hagas algo adicional. ¿Ya? ya, perfecto. Vale, Ok, gracias. gracias a ti por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a terminar con la idea acá porque simplemente, bueno, después de agregar las opciones que acabamos de indicar en el VM Options, la verdad que ya tu programa está listo para ejecutarse. Así que de aquí en adelante tú simplemente aprietas Run y tu programa va a funcionar. Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna duda o consulta respecto al proceso de instalación. O si está claro. Insisto, para aquellos de ustedes que estén utilizando Eclipse o NetBeans, las instrucciones salen muy bien explicadas en la página de JavaFX que le puse en un principio. De hecho, este manual está basado en yo seguir las instrucciones para uno de los IDE, en este caso IntelliJ, y mostrar el resultado. Ya estas son capturas de pantalla que yo hice siguiendo las instrucciones que aparecen en la página de JavaFX, así que no es más que eso. Así que no sé si hay alguna consulta hasta acá o algo que no haya quedado claro.
Creo que estamos bien. Perfecto. Profe, Cuéntame. entonces nosotros tenemos que descargar el IntelliJ y ahí instalar el Java FX, ¿o no? No necesariamente. IntelliJ es un IDE que yo estoy utilizando como ejemplo para mostrarles, ¿ya? Ustedes pueden instalar el JavaFX en este IDE que yo les estoy mostrando, o pueden instalarlo en Eclipse, o pueden instalarlo en NetBeans, si lo desean, o incluso pueden compilar simplemente, como lo hemos hecho hasta ahora, utilizando los comandos javac y java. Ah, ya. Están Y todas las si opciones yo lo, disponibles. ya. Y si yo lo quisiera compilar en Aragorn, Claro, entiendo que el profesor Agustín estaba gestionando que que se instalara JavaFX en Aragon. Si esto no llegara a buen puerto, no veo igual ningún problema en que ustedes mismos suban esta carpeta de JavaFX, porque de verdad es tan sencillo como tomar la carpeta y subirlo a sus directorios y simplemente indicar en las partes que yo les acabo de mostrar dónde está el directorio de JavaFX, ¿ya? Así que no debería ser más complicado que eso. De todas maneras, sé que se está gestionando el tema de que se instale JavaFX en Aragon, y en ese caso nosotros haríamos las consultas de en dónde quedó instalado, cuál sería el directorio de instalación, ya, para que ustedes lo agreguen. ah, ya. Bueno, gracias. Ok, esa es tipo la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Vamos bien entonces. Genial. Entonces, miren, a pesar de que todavía no lo vamos a ver esto, es buena idea que lo mencionemos porque más adelante puede que les facilite bastante la vida, ¿ya? Entonces, miren, la verdad que la mayoría de los elementos gráficos que proveen JavaFX, tú los puedes generar y utilizar utilizando solo código Java, ¿ok? Que fue algo de lo que vimos en la programación basada en eventos, ¿se acuerdan? Entonces nosotros creábamos un state, ¿cierto? Metíamos cosas, ¿cierto? Y todo eso lo hacíamos a través de operaciones utilizando el lenguaje Java, ¿ok? Sin embargo, JavaFX tiene una pequeña ventaja que es el Sim Builder, ¿ya? Que lo que hace es que nos permite gráficamente nosotros poder generar nuestras propias interfaces de usuario. Para los que hayan trabajado con Visual Studio es algo muy parecido a lo que hace Visual Studio. Entonces, de alguna manera, tú creas un elemento visual, le pones algún tipo de nombre, que sería el nombre del objeto que estás creando, y simplemente en la parte de código tú llamas ese objeto visual y lo utilizas, ¿ya? Entonces, que va a ser lo mismo que vamos a hacer nosotros cuando más adelante veamos Qt en la parte de C++, ¿ya? Es algo muy parecido. Entonces, por supuesto que la idea es primero que ustedes aprendan cómo se generan estos elementos gráficos utilizando código y después puedan de manera más sencilla entender cómo utilizar el Sim Builder, ¿cierto? Para que puedan utilizarlo en sus códigos. De todas maneras, no está de más que sepan que este programita se puede descargar desde este link que aparece acá. La última versión del Sim Builder, ¿cierto? Está disponible para Java 11. Sin embargo, yo lo probé y en general es compatible con Java 14. ¿Ok? Entonces, en teoría no debería haber ningún problema mayor. Insisto, siempre es lo ideal tratar de que todos los productos que está utilizando Java sean los que corresponden a sus distintas versiones, pero en este caso en particular tampoco debería ser mucho más complicado. E incluso es posible integrar el Sim Builder con los distintos IDEs. Por lo menos yo logré hacer la integración de manera muy sencilla con el IDE que les acabo de mostrar, que es IntelliJ. Por lo tanto, y me parece que esto es posible también con los entornos Eclipse y NetBeans, ¿ya? Entonces, les dejo este dato para que lo tengan para más adelante cuando empecemos a utilizar el Sim Builder, ¿ya? Ahora, volviendo a la pregunta de su compañera, que nos estaba hablando del tema de, bueno, finalmente la tarea la tenemos que compilar y ejecutar en Aragon, ¿cierto? Y para eso vamos a necesitar compilar y ejecutar los programas utilizando los comandos que ya habíamos visto, que eran javac y java, ¿cierto? Para compilar y ejecutar. Entonces voy a pasar a explicarle con un poquito más de detalle qué era lo que habíamos mostrado antes en cuanto a la compilación con JavaFX. Entonces miren,
JavaFX, por el hecho de lo que les expliqué antes, que ahora es un módulo separado del JDK de Java, la verdad que la compilación y la ejecución de los programas necesita que tú le indiques primero dónde están las bibliotecas, dónde están los módulos de JavaFX y cuáles de esos módulos o bibliotecas vas a utilizar. ¿Ok? Entonces, al comando de javac y Java le tenemos que agregar esas dos cosas. ¿Dónde están las bibliotecas y cuáles de esas bibliotecas vamos a ejecutar? ¿Ok? Entonces, para compilar, el comando se mantiene de la misma manera. Ponemos javac, ¿cierto? Algo entre medio y al final va el nombre del archivo que queremos compilar, .java, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, si queremos compilar el archivo test.java, ¿cierto? Ponemos javac, algo entre medio, y test.java. Es exactamente igual como lo habíamos visto, pero tenemos que agregar algo entre medio para indicar dónde están los módulos o las bibliotecas de JavaFX. Entonces, ¿qué es lo que ponemos acá? La opción --module_path, ¿cierto? A continuación ponemos dónde se encuentra tu descarga de JavaFX en tu sistema, ¿cierto? Y más específicamente la biblioteca lib. Y luego agregas los módulos que vas a utilizar. En este caso, puse solamente el módulo controls, pero si vas a utilizar algún elemento generado a través del SceneBuilder, también deberías agregar el javafx.fxml, si no me equivoco, que son los dos controles con los que en general funcionan la mayoría de los programas de JavaFX. ¿Ya? Esto para compilar. Y para ejecutar es exactamente lo mismo. Pones Java, las instrucciones para JavaFX, entre medio, y luego pones el nombre del archivo, ¿cierto? Que era lo que ustedes hacían normalmente cuando querían ejecutar el programa, ¿cierto? Entonces, para ejecutar el programa test, que por supuesto tenía asociado el archivo test.class, ustedes ponían Java test.class, o sea, test, ¿cierto? Pero en este caso, entre medio, tienen que agregar las opciones, o sea, la ubicación de las librerías, de las bibliotecas, y cuáles de esas bibliotecas van a utilizar directamente en el proceso de compilación. ¿Ok? Entonces, que eso era el comando raro que yo estaba utilizando en la última clase cuando estaba mostrándoles los ejemplos de programación basada en eventos. Entonces, espero que ahora entiendan qué significa esas líneas que yo utilizaba para compilar y ejecutar los programas. Entonces, ¿hasta acá hay alguna consulta? Antes de que pasemos propiamente tal a la materia de JavaFX. Profe, Cuéntame. eh, si mal no recuerdo, no me Mm. acuerdo cómo se llamaba la carpeta, o era una configuración que uno le hacía al compilador. Había como cierta como rutas predeterminadas donde el compilador buscaba. Sí, sí, Y no existe la opción de añadir este módulo a esas rutas. totalmente, totalmente. De hecho, en la misma página que yo les indiqué, sale la posibilidad de que tú generes una variable de entorno, ¿ya? Que en estos momentos no me acuerdo de memoria cómo se llama, pero puedes crear una variable de entorno. Y en el caso de Linux es bastante sencillo porque simplemente la agregas en un archivito que se llama, por lo menos en Ubuntu se llama .batch.rc, que es el archivo que levanta todas las configuraciones de tu perfil de usuario cuando tú ingresas al sistema. Tú agregas esta exportación de esa variable de entorno con la ubicación de donde está JavaFX y simplemente en vez de poner todo este comando, simplemente agrega el módulo con la variable de entorno que estás utilizando. Ah, ya, Lo perfecto. puede hacer. Esa instrucción que les acabo de decir sale ¿cómo se llama? En las instrucciones del principio, ¿ya? Donde salen los procesos de instalación. Ya, perfecto. No lo quise mostrar acá porque la verdad que el cómo tú configuras eso depende de cada sistema. Entonces tendría que haber hecho una diapositiva para Linux, una para Windows, una para Mac. Entonces, Ya, claro. ¿ya? De esta manera funciona, por supuesto, en cualquier sistema, es compatible, pero cómo tú creas las variables de entorno y las configuras depende de tu sistema, ¿ya? Entonces revisen las instrucciones que aparecen en la página de JavaFX y lo van a entender sin problema. Y si aún así tienen dudas, lo pueden preguntar, no hay ningún problema, ¿ya? Vale, muchas gracias, profe. Ok, gracias a ti. Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta? Creo que no.
continuemos entonces. Entonces, vamos a empezar a ver ya de lleno los elementos que componen la biblioteca JavaFX y vamos a ir viendo muy de a poco cómo estos elementos se van utilizando en un programa con interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, miren, la estructura básica de un programa JavaFX ya de alguna manera la vimos, ¿cierto? En la parte de programación basada en eventos. Entonces, repitiendo un poco lo que habíamos hablado en esa clase, acá tenemos distintos elementos que van a componer nuestra interfaz gráfica. El primero de ellos es el JavaFX Application, ¿ya? Que es el punto de entrada para una aplicación. Recuerden que cuando ustedes creaban una aplicación JavaFX, tenían que crear una clase, que era la clase que levantaba toda la interfaz gráfica, ¿cierto? Y esa clase tiene que extender, es decir, heredar de la clase Application, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera tú estás indicando que esa clase en particular es la encargada de levantar la interfaz gráfica, ¿ok? Y esa va a ser nuestro punto de entrada para una aplicación JavaFX, ¿ok? Luego de eso ya tenemos lo que compone la interfaz gráfica, ¿ok? En este caso, el primer elemento que vamos a ver es el stage, ¿ya? Que sería lo que, recuerden que yo le había comentado, que es como el escenario, es como el espacio físico donde tú pones, en una obra de teatro, donde pones las cosas, ¿cierto? Entonces, el stage simplemente va a ser la clase contenedora a nivel superior, ¿cierto? Que en términos más sencillos, simplemente la ventana principal de tu aplicación, ¿ok? Y es, como dice acá, el escenario primario donde que es construido por la plataforma. Entonces, cuando ustedes crean su código utilizando el JavaFX, recuerden que en el método start recibía por entrada un objeto de tipo stage. Ese objeto de tipo stage es generado por JavaFX internamente. Eso no impide que tú puedas generar tus propias ventanas adicionales y tenga un programa que tenga 4 o 5 ventanas al mismo tiempo. Nada te lo impide. Pero al menos una ventana es generada por el sistema JavaFX de forma inmediata, que es la que viene por entrar en el método start que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ok? Luego, dentro de la ventana principal, tenemos la escena, ¿cierto? En la clase scene, que es la clase contenedora de todo el contenido en una escena gráfica. Entonces, dentro de la puesta en escena, ¿cierto? Vamos a tener los distintos elementos que van a componer, en el ejemplo que habíamos dado en la clase anterior, nuestra obra de teatro, ¿cierto? Que en este caso van a componer cómo vamos a disponer gráficamente los distintos elementos de nuestra interfaz gráfica, ¿ok? Entonces, dentro de la scene vamos a ir poniendo todos y cada uno de los elementos de nuestra interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, dentro de scene vamos a tener lo que es los distintos nodos gráficos, donde todos esos nodos van a depender de una clase que se llama node, ¿ok? Que es la clase base para todos los nodos gráficos de una escena. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo en particular que aparece acá, que tenemos un botón, bueno, ese botón o el campo de texto que tú pongas, o la etiqueta, o el scroll, o lo que sea que tú pongas dentro de tu interfaz gráficas, van a ser objetos que heredan de la clase Node. Por lo tanto, tú lo que pones dentro de tu escena van a ser elementos gráficos de tipo Node, entre comillas, porque cada uno de los elementos gráficos hereda de la clase Node. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular pusimos un button, ¿cierto? Que hereda de la clase Node. Por lo tanto, todos y cada uno de los elementos que pongamos en nuestra escena van a heredar de la clase Node. ¿Ok? Y esto funciona, si lo vemos un poco más estructurado, ¿cierto? Tenemos el stage, ¿cierto? Que es la ventana principal. Tenemos el scene, ¿cierto? Que es la escena donde van a ir todos los elementos gráficos. Y luego tenemos el grafo de cómo van a ir ubicados todos y cada uno de los elementos gráficos de nuestra interfaz, ¿ya? Entonces, bueno, esta estructura se puede representar como un grafo de nodos, como dice acá, que es una estructura similar a la de un árbol, ¿cierto? Y como dice acá, un nodo es un objeto visual del grafo en una escena, que es lo que acabamos de explicar, ¿ok? Entonces, bueno, cada uno de estos elementos gráficos puede tener dependencia entre sí. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, dentro de la escena, puedes poner una tabla, por ejemplo.
Y en la primera posición de la tabla puedes poner un formulario, y dentro del formulario puedes poner un botón. Entonces hay una interconexión en cómo están distribuidos los elementos de la escena, que tú podías fácilmente verlo como un árbol, ¿cierto? Entonces, la escena tiene dentro, qué sé yo, la tabla. Entonces la tabla depende de la escena. La escena tiene, o sea, pero la tabla tiene en una posición un formulario, entonces el formulario depende de la tabla, ¿cierto? En esa posición. Y dentro del formulario tienes, por ejemplo, un botón, entonces el botón depende del formulario, y así tú puedes crear un grafo de nodos, ¿ok? Entonces, dicho esto, que es la forma en que se estructura un programa JavaFX, vamos a empezar a ver cómo finalmente se ve el código. A pesar de que ya hemos visto un poco de esto, vamos a volver a repasar algunas cosas de las que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿ok? Entonces, primero, tenemos que, por supuesto, importar en la parte superior las distintas bibliotecas de lo que vamos a utilizar en nuestro programa JavaFX, ¿cierto? Entonces, por supuesto, en este caso tenemos que importar application, ¿cierto? Porque tenemos que hacer que esta clase herede de application. Tenemos que importar el stage, la scene, y en este caso vamos a importar un button, ¿cierto? Vamos a crear un pequeño botón acá, si es que no me equivoco, aunque no lo ponen. Ah, Profe, no, ahí lo... Sí, dime. ¿por qué aquí no se puede poner, por ejemplo, solamente import JavaFX y que se importe todo? Y hay que hacerlo Sí, sí se como... puede, sí se puede. Ah, sí. Sí se puede. Ah, Con las desventajas que traiga eso. Porque cada vez que tú importas una biblioteca, eso se carga en memoria. sí. Entonces, si estás importando todas las cosas que provee JavaFX, aunque no la estés usando, estás haciendo uso de memoria que no es necesario. Ah, ya, ya. Sí, entonces, sí, se puede hacerlo, pero bueno, depende. A lo mejor si estás pensado en un computador que la verdad tiene mucha capacidad de procesamiento, a lo mejor no es un tema, o mucha memoria en verdad. Pero por lo general es una buena idea tratar de importar solo aquellas cosas que va a usar. Ya, gracias. Ok, esa es tipo la pregunta. Entonces, habíamos dicho que, bueno, importamos las cosas necesarias para que nuestro programa opere. Y luego, por supuesto, tenemos que empezar a escribir el código relacionado con nuestro programa. Entonces, la clase encargada de levantar la interfaz gráfica va a ser aquella clase que nosotros definamos como heredera de la clase application que nos provee JavaFX. De esta manera estamos diciendo que esta clase de acá va a ser la encargada de levantar la interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, bueno, esta clase tiene que tener un método main en muchos de los casos, a pesar de que no siempre es necesario, pero más vale ponerlo, ¿ok? Y un método start, ¿ya? Entonces, de alguna manera, este método main lo único que va a hacer es iniciar tu programa, ¿ok? Como ejecutar el inicio del programa. Pero el proceso, propiamente tal, de iniciar la interfaz gráfica y poner todos y cada uno de los elementos gráficos, lo va a hacer el método start. ¿Ok? Por lo tanto, tú creas tu método main, que va a ser el encargado de iniciar la aplicación, y por otro tienes que crear el método start. Start es un método que ya está definido en la clase application, ¿ya? Pero tú tienes que reescribirlo de manera tal que haga lo que tú quieres que haga, ¿ok? En este caso, el método start va a recibir como entrada el primary stage, que recuerden es el stage que crea JavaFX internamente para que tú utilices como ventana principal de tu programa. Tú internamente, por supuesto, que puedes crear otras stage en este punto, lo puedes hacer dentro de este código, pero por supuesto vas a necesitar al menos una para que pongas los elementos gráficos que deseas poner. ¿Ok? Entonces, reescribiendo el método start, lo que vamos a hacer es simplemente una pequeña ventana que tenga un botón al medio, que diga OK. Perfecto. Entonces, vamos a crear el botón. ¿Y cómo hacemos esto? Como ya lo hemos visto múltiples veces utilizando la metodología de Java, ¿cierto? Que es crear una variable de tipo botón, y esa variable, al ser una referencia, tenemos que asignarlo con un objeto en memoria, ¿cierto? Entonces, en el lado derecho creamos un nuevo botón, ¿cierto? Un objeto de tipo botón en memoria, y con el operador de asignación
indicamos que el objeto almacenado en este espacio de memoria se le asigna esta referencia, lo que ya hemos visto muchas veces. ¿Ya? Perdón. El constructor de button, si tú le pones un texto, lo que va a hacer es simplemente agregarle el texto que tú le estás poniendo al botón. Entonces, es bastante sencillo. Si tú no pones ningún texto, simplemente va a inicializar el botón con texto vacío. ¿Ya? Que no sé qué tan útil será eso, pero se puede hacer. Luego tenemos la creación de la escena. Ojo, en este momento este botón está creado solamente, no está dispuesto en ninguna parte de la interfaz gráfica, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ir creando los distintos elementos gráficos y después vamos a empezar a enlazarlos, ¿ya? Es decir, vamos a enlazar el stage con su scene, el scene con el botón y así vamos a ir creando la interfaz gráfica, ¿ok? Entonces vamos a ir primero creando los elementos y luego de eso los vamos a ir enlazando, los vamos a ir juntando. Entonces fíjense, ahora a continuación vamos a crear la scene que aparece acá. Nuevamente creamos una variable perteneciente a la clase scene, lo cual es una referencia, por lo tanto esta referencia va a apuntar al objeto que se crea acá, ¿ok? Este objeto tiene por entrada el botón, ¿ok? Que va a ser el elemento que va a ir acá dentro del scene, y luego de eso vienen las dimensiones. Si no me equivoco, esto es ancho y alto, ¿ok? En ese orden. Entonces, de esta manera estamos creando un scene que tiene dentro un botón, ¿ok? Y tiene dimensiones de 200 y 250, ¿ok? Luego de eso, vamos a hacer algunas cosas con el primary stage, darle algún cierto tipo de valores, como por ejemplo vamos a darle un título, entonces vamos a utilizar simplemente el método setTitle, ¿cierto? Definido para la clase stage, que dándole un texto define cuál va a ser el título de la ventana, en este caso MyJavaFX. Luego de esto, recuerden, esta stage no tiene asociada una escena, por lo tanto, a pesar de que la creamos, tenemos que enlazarlas, juntarlas. Entonces, vamos a indicar que la primary stage, vamos a setear la escena. ¿Con qué la vamos a setear? Con la escena que creamos en esta línea. Por lo tanto, tomamos esta referencia y la entregamos como entrada para indicar que esa stage, que esa ventana, tiene asociada esa escena. Y luego de que terminamos todo, mostramos. Entonces utilizamos el método show. ¿Se paró o qué? Oh, ¿qué pasó? Se cayó el profe. Se cayó por eso, cayó el como que profe. se XD. paró y ¡puf! Bueno, más esperemos. ¿Quién queda anfitrión por ahora? ¿Cómo estamos, cabros? ¿Estamos bien o no? Ya debía llegar de vuelta.
¿Aló, chicos? Hola, Me- profe. Hola, Hola, no tengo profe. idea. ¿Habrá sido error solo mío o porque tenía internet y todo, pero tuve, así no pude acceder a Zoom por un par de minutos? Quizá No, fue el programa Meet, no, porque igual no, me está dando ese tipo de problemas. sí, no tengo idea qué pasó. De hecho, hasta hace poco no podía hacer ni pinga Zoom, así que no sé qué pasó. Así que disculpen la caída inesperada. No tengo idea hasta dónde me escucharon. Yo me acuerdo que estaba hablando del código de la escena, ¿Ya? y después más o menos dónde quedamos. A ver, vamos a abrir nuevamente esto. A ver, entonces, vamos a compartir la pantalla. Mil disculpas, chicos. Cosas que pasan con las famosas clases online. Ya. Entonces, estábamos acá. Sí. Eh, yo le había comentado que simplemente la última parte lo que hacía era, bueno, a la ventana principal le seteaba la escena, que era lo que habíamos creado antes, y luego una vez que teníamos todo enlazado, es decir, teníamos seteado la ventana con su escena, la escena con su elemento, que en este caso era un botón, teníamos todo listo para mostrar por pantalla la ventana que habíamos creado. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente indicarle a la primary stage, que es la ventana, que se muestre por pantalla. ¿Ok? Entonces, si esto, vamos a cerrar estas cosas. eh, no puedo ver con esto acá. Entonces vamos a abrir el programa de ejemplo. eh, este acá. Este sería. Entonces, miren, como yo por supuesto no me acuerdo de memoria todo el pad donde tengo instalado mi instalación de Java, tengo acá un pequeño archivo de torpedo para llegar y copiar. Entonces, hacemos esto, copiamos y le vamos a indicar cuál es el archivo que necesito compilar, que es my first JavaFX, ese es cierto, sí. Entonces, compilamos. Pasó bien. Ejecutamos de la misma manera que lo hacíamos con Java. Y vamos a ver que se crea una ventana con un botón acá, que es este. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En la clase anterior, cuando habíamos hecho programación basada por eventos, yo le había hablado de los paint, ¿cierto? Que los vamos a ver más adelante, que nos permitían ordenar los elementos gráficos dentro de una escena, ¿ya? Entonces, en este caso, como no estamos utilizando ninguno de esos paint, ¿cierto? Simplemente pusimos el botón en la escena y el botón se encargó de cubrir todo el escenario, ¿ya? Entonces, de esta manera, el botón que creamos toma los tamaños dados por la escena, porque es el único elemento gráfico que tiene la escena, ¿ok? Entonces el botón queda de tamaño 200 por 250 en este caso. Y si nosotros lo presionamos, bueno, no hace nada, porque por supuesto no le hemos dicho que esté atento a ningún evento o que haga algo ante la ejecución de algún evento, ¿ok? Perfecto. Entonces, bueno, hasta este punto, ¿cómo vamos? No sé si hay alguna consulta hasta acá. A lo mejor perdido en el hilo por el hecho de que se cayó la llamada. Profe, y en el main, ese método del launch, ¿de dónde salió? Este método launch, lo que hace, esto también es parte de la clase application, ¿ya? Es un método que está definido en la clase application, por lo tanto simplemente lo está llamando, ¿ya? Como está extendiendo acá, simplemente llama a ese método. No tienes que preguntarte mucho más de esto porque, como te digo, lo único que hace el main es en caso de que sea necesario, que en algunos de esto ni siquiera es necesario, en caso de que sea necesario, el main se utiliza para ejecutar, dar inicio al programa, ¿ya? Por lo tanto, esto lo que hace es llamar a este método launch, en caso de que se llame, para ejecutar el programa, ¿ya? Pero la parte de interfaz gráfica, tienes que pensar en el método start como tu main en un programa JavaFX, ¿ya? Esto simplemente lo copia y pega y funciona.
Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con configuración, código propiamente tal, etcétera, tiene que ir acá en el Start. ¿Ya? Perfecto. Ok, Ok. gracias a ti. Entonces, ¿alguna otra consulta hasta acá? Continuamos entonces. Entonces ya tenemos de alguna manera los elementos básicos para ir creando un programa JavaFX, al menos en la parte conceptual. Entonces, lo siguiente que vamos a ir viendo es primero qué elementos gráficos nos va a proveer JavaFX para que nosotros los vayamos a utilizar dentro de nuestros programas. Entonces, partamos primero con algo que mencionamos, que es el hecho de que a pesar de que tu programa JavaFX tiene que tener al menos un primary stage, ¿cierto? Que es el que ya provee JavaFX, es decir, tiene que tener al menos una ventana para que tú veas algo por la pantalla. Nada te impide a ti crear otra pantalla adicional, otra ventana adicional, ¿ya? Y que es efectivamente lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear una escena, y fíjense acá en las notaciones, estamos creando una escena que tiene por dentro, tiene un nuevo botón que lo creamos acá, ¿cierto? Y cuyas dimensiones son 200, 250, una forma abreviada de exactamente lo mismo que pusimos antes, sin la necesidad de crear una nueva referencia, sino que al nosotros crear este elemento en este punto, estamos inmediatamente creando la referencia ahí mismo y pasándola. Y las dimensiones, ¿cierto? Seteamos el título del primary stage, le indicamos cuál es la escena y bueno, mostramos el primary stage en la pantalla a través del método show, ¿ok? Y ahora vamos a crear otro stage más, es decir, otra ventana, y simplemente le vamos a indicar cuál es su título, ¿cierto? Le vamos a setear una nueva escena, que esto es otra notación más resumida todavía, ¿cierto? Estamos creando una escena y esa escena necesita una referencia a un objeto escena que lo creamos inmediatamente en esta línea al poner new scene dentro del método setScene, ¿cierto? Por lo tanto, creamos una escena y esa escena a su vez llama un botón por dentro y las dimensiones de la escena son 100%. ¿Ok? Y luego mostramos la scene por pantalla. Por lo tanto, si nosotros compilamos esto, este era multiple stage demo, vamos a compilar y luego lo ejecutamos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? If processing stage se compila. Perdón. Ahí. ¿Ahí sí? Perfecto. Perdón. Ya, entonces miren, lo que acaba de hacer esto es simplemente lo que acabamos de decir. Creamos dos ventanas, ¿ya? Esta ventana aquí era la que tenía el botoncito, ¿cierto? Ahí está el botón funcional, o sea, no está haciendo nada, pero está ahí, funcional. Y este, que también tiene un botón, también funcional, pero más pequeño, en una ventana más pequeña. Por supuesto, las funcionalidades de ventana se mantienen, entonces tú podías agrandar la ventana y el botón ahora toma el tamaño de toda la pantalla. La otra también, ¿cierto? Tomaría el tamaño de toda la pantalla, ¿cierto? Y mantiene su título. ¿Ok? Por lo tanto, insisto, nada te impide a crear múltiples ventanas dentro de tu aplicación con interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de los paints, que son estos famosos cristales que utiliza JavaFX. Entonces, nosotros dijimos que de alguna manera necesitamos algo que nos permita ordenar de mejor manera los elementos gráficos dentro de una escena. Porque si no, se produce lo que acabamos de ver, ¿cierto? Nosotros ponemos un botón en la escena solamente y ese botón va a cubrir toda la pantalla, toda la escena, ¿cierto? Si nosotros no le damos un orden, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente vamos a llamar a elementos llamados paints, que lo que van a hacer es indicarnos en qué orden tenemos que ir poniendo nosotros los elementos gráficos dentro de nuestra escena. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos nuevamente el stage, que es la ventana principal. Dentro del stage tenemos nuestra scene, nuestra escena. Y dentro de esto, de la escena, vamos a tener un pane,
¿cierto? Que va a ser el encargado de distribuir los elementos gráficos dentro del scene. Y bueno, dentro de ese paint nosotros podemos ir agregando los distintos elementos gráficos y según cuál sea el paint que estemos utilizando, se van a ir distribuyendo de una manera u otra, ¿ok? Las formas de organización que existen son todos estos de acá, ¿ya? Entonces pueden revisar la documentación de JavaFX para ver cuál es, qué hace cada una de estas distribuciones de orden. Pero por mencionar los más comunes, por ejemplo, HBox y VBox lo que hace son ordenar los elementos de manera horizontal o vertical, ¿cierto? FlowPaint creo que lo que hace es ir poniendo los elementos uno al lado del otro hasta que va llenando una cierta parte y luego los va poniendo abajo, ¿ya? Entonces va llenando una línea, después la línea siguiente, creo que es de esa manera. GridPaint es una grilla, lo otro no recuerdo de memoria bien cómo ordenar los elementos. Eso lo pueden ir revisando en la misma documentación para ir viendo qué es lo que hace cada uno de esos paint, ¿ya? Bueno, acá está la explicación propiamente tal. Entonces, Paint, por supuesto, es la clase base de la cual heredan todas las otras plantillas de Paint, de formas de ordenar los elementos gráficos. El Stack Paint pone los nodos uno sobre otro en el centro del panel, ¿ya? El Flow Paint es, como les dije acá, los nodos van de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es decir, llena una línea, después llena la otra, así hasta que se llena toda la escena. El Grid Paint pone los nodos en celdas de una grilla de 2 dimensiones, ¿ya? El Border Paint ubica los nodos en regiones, crea regiones dentro de tu escena y va distribuyendo los elementos gráficos en cada una de esas regiones en orden, ¿cierto? Entonces el primer elemento gráfico va a ir en la región top, el otro va a ir en la región right, bottom, left y center, ¿ok? El HBox ubica los nodos en una única fila horizontal y el VBox ubica los nodos en una única fila vertical. Y acá, por supuesto, hay un enlace a los distintos ejemplos que pueden ver para los distintos border paint, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros agregamos un elemento gráfico utilizando alguno de estos paint en nuestra interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a tener la clase principal que levanta la interfaz gráfica, que extiende de application. Tenemos por abajo el método main, que simplemente inicia el programa, y el método start, que va a iniciar el levantamiento de la interfaz gráfica propiamente tal. ¿Ok? Entonces, miren, utilizando el primary stage, que va a ser nuestra ventana principal, primero vamos a crear un paint, ¿cierto? Que es new stack paint, y recuerden de lo que dice acá, el stack paint pone los nodos uno sobre otro en el centro del panel, ¿ok? Por lo tanto, le vamos a indicar de esta manera al paint que nosotros vamos a agregarle un elemento gráfico. Entonces, miren, nosotros a partir de paint, que es la referencia de stack paint, ¿cierto? Obtenemos cuáles son los hijos, es decir, los elementos gráficos que están asociados con ese paint, ¿cierto? Y a continuación agregamos un elemento gráfico a través del método add, acá. ¿Y qué elemento gráfico vamos a agregar en este caso? Un botón, ¿cierto? Que lo creamos en esa misma línea, poniendo new button con un texto que va a decir OK. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto tenemos un paint con un solo elemento gráfico, que es este botón de acá. ¿Ok? Pero en este punto solamente tenemos el paint, ¿cierto? El stack paint, enlazado con el botón. Nada más. ¿Ok? Luego creamos nuestra escena, a la cual le asignamos, ahora en vez de un botón, le vamos a asignar el paint, ¿cierto? Entonces, este paint va a estar asociado con esta escena y va a tener estas dimensiones, 200 de ancho con 50 de alto. Luego le damos algunas indicaciones al primary stage, ¿cierto? Tenemos que setearle el título si es que queremos, ¿cierto? Tenemos que indicar que a esta ventana, la primary stage, va asociada la scene, que aparece acá, ¿ok? Por lo tanto, utilizamos nuevamente el método setScene, ¿cierto? Para indicar que esta escena es la que va a ir asociada con la ventana. Y una vez que terminamos de enlazar todos los elementos, podemos mostrar por pantalla la ventana respectiva. Y nos va a mostrar esto de acá. Si nosotros lo compilamos y ejecutamos, Java, este da button in paint.
Java. Y después viene Java. Y lo ejecutamos. Ahora fíjense que el botón ya no está ocupando toda la pantalla, sino que ahora está justo en el medio. Porque recuerden, Stack Pane lo que va haciendo es agregar elementos gráficos uno sobre otro en el medio de la pantalla, por lo tanto este único elemento que nosotros agregamos queda justo en el medio. ¿Ok? Si nosotros, y de hecho lo podríamos hacer, button pane.java, vamos a cambiarlo. Nosotros agregáramos, creo que este también tiene el método getAddAll, para agregar más de algún elemento gráfico a la vez. New button. Ok, 2. Perfecto. Y nosotros compilamos esto. Perfecto. Y lo ejecutamos. Ah, lo puso encima. Debería haberlo agregado ahí mismo. A ver, quizás el método Atoll no hace lo mismo. Entonces, pane.getChildren nuevamente. Vamos a ver si agregando de esta manera nos lo pone debajo. Vamos a ver. Debería estar... Va. Parece que lo está poniendo uno encima del otro. Ya, ahí tendría que revisar el código acá. Alguna modificación hay que hacer adicional. Perfecto. Ya, lo voy a revisar después. Hay que hacer una modificación al Stack Pane. Parece que hay que indicarle la cantidad de elementos, si no me equivoco. Por eso está identificando solo uno. Entonces tendría que revisar el programita bien. Pero la idea es que, dadas las indicaciones respectivas al Paint que nosotros estamos utilizando, podemos ir agregando elementos y se van a ir ordenando en la manera que nosotros lo vayamos indicando a través de los add. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a dejar una pequeña clarificación de esta parte para ver cómo sería para agregar un segundo botón. Voy a actualizar esta PPT con la modificación que se haga, ¿ya? ¿Hasta acá dudas? ¿O estamos más o menos claros? Una consulta, profe. Cuéntame. Ahí de vuelta al código, Claro. donde ahí aparece @override, eso es simplemente una etiqueta como para el programador, ¿o no? Algunos IDE lo utilizan para poner de forma explícita que estás sobreescribiendo un método. ¿Ya? Ya, pero eso es como más ayuda visual que funcionamiento. Depende del IDE. Depende del IDE. Ya. Pero, por ejemplo, claro, si quieres verlo como una ayuda visual no hay ningún problema, la verdad, pero va a depender del IDE si eso lo toma como algo más literal o no. Por ejemplo, creo que en IntelliJ eso se utiliza, se pone de forma inmediata en el momento que tú estás tratando de escribir un método con el mismo nombre de la clase base. ¿Ya? Pero sí, es una forma, si quieres verlo como visual, para indicar que estás reescribiendo un método. Ya, claro. ¿Ya? Vale. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo estamos en la hora? Estamos bien, parece. Entonces, a partir de acá vamos a ver cómo podemos nosotros desplegar algunos elementos gráficos dentro de nuestra interfaz gráfica. ¿Ok? Y de hecho vamos a ver cómo desplegar algunas formas, ya algunas formas que podemos dibujar utilizando nuestra biblioteca JavaFX. ¿Ok? Entonces, antes de ver qué formas se pueden dibujar, tenemos que tener en cuenta una pequeña convención para el sistema de coordenadas al momento de desplegar elementos gráficos. Entonces, bueno, ustedes normalmente están acostumbrados de que cuando ustedes quieren poner algo en una posición, ¿cierto? En un eje de coordenadas,
el eje X está totalmente horizontal y el eje Y, que es el vertical, está hacia arriba, ¿cierto? En el caso de interfaces gráficas se estila mucho esta nueva referencia, que es la que aparece acá. El píxel 0,0, ¿ok? En el eje X y eje Y, está siempre en la esquina superior izquierda, ¿ok? Por lo tanto, el eje X se mueve en esta dirección, hacia allá, de forma positiva, mientras que el eje Y se va moviendo hacia abajo. Por lo tanto, si tú quieres poner algo en la posición, qué sé yo, X, Y en tu pantalla, en este sistema de coordenadas se va a ver de esta manera. Tú avanzas X y bajas Y, ¿ya? Por lo tanto, no es que tengas que poner un número Y negativo para indicar que estás dentro de la pantalla, no, en este caso se pone Y y eso quiere decir que vas hacia abajo, ¿ok? Entonces una pequeña convención que se hace en varios sistemas gráficos y por supuesto ya FX la mantiene. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo dibujar un círculo utilizando Java FX, ¿ok? Entonces miren, la idea es la siguiente. Vamos a crear un círculo de la siguiente manera. Por supuesto tenemos que crear el elemento círculo utilizando la clase circle provista por JavaFX. Y luego podemos darle las distintas propiedades a este círculo, ¿cierto? Podemos centrarlo, indicar dónde vamos a centrarlo en el eje X y en el eje Y, en este caso, vamos a indicar en qué posición se encuentra el centro en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Y esto lo vamos a indicar de qué manera. Vamos a tomar el ancho del panel, del paint, perdón, para obtener el centro en el eje X, vamos a obtener el tamaño de este panel y lo vamos a dividir por 2. Es decir, estamos tomando todo el paint que aparece acá, que hemos creado, lo dividimos por 2 y de esa manera estamos poniendo el círculo en el centro de la pantalla. Y para el eje Y, lo mismo, el centro en el eje Y va a estar dado de la misma manera. Tomamos el alto total del paint, ¿cierto? Que es este de acá, lo dividimos por 2 y eso lo damos como el valor del centro en el eje Y, por lo tanto estamos poniendo el círculo, su centro justo al medio de la ventana. Y luego, por supuesto, el otro dato que nos falta es cuánto va a ser el radio del círculo. Entonces seteamos el radio en 50. Algunas otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, indicar de qué color va a ser la línea con la que dibujemos el círculo, con qué color vamos a llenar el fondo del círculo, en este caso va a ser simplemente blanco. Y una vez que hemos creado todas las propiedades relacionadas con el círculo, nosotros al paint que creamos acá arriba, ¿cierto? Podemos agregar como un hijo, ¿cierto? Como un nodo más, podemos agregar el círculo, la referencia al círculo. Y después de eso solamente quedan las cosas que ya hemos visto, ¿cierto? Crear una nueva escena, setearle a esa escena el paint que ya hemos creado y asociar esta escena con el primary stage de manera que quede todo enlazado. Y de esa manera ya podríamos mostrar un círculo. Entonces, este programa se llama Show Circle Center, ¿cierto? Show Circle Center. Ok. Y lo ejecutamos como aparece acá. Y acá tenemos nuestro círculo. ¿Ok? Justo en el centro del paint. Entonces, de esta manera, basta decir acá que en la medida que nosotros queremos pintar formas en nuestra interfaz gráfica, es tan sencillo como primero ver qué formas provee JavaFX. Por ejemplo, Circle es una clase que provee JavaFX. Entonces, acá arriba, si nosotros vemos el código, vamos a ver show circle center.java. Vamos a ver que por acá está la clase Circle que pertenece a Shape dentro de JavaFX. Por lo tanto, simplemente tenemos que ver qué formas nos provee JavaFX, ver cuáles son las propiedades que tenemos que setear. Por supuesto, en un círculo tenemos que setear dónde está su centro, dónde va a estar ubicado y cuál es su radio. ¿Ok? Entonces utilizamos las propiedades CenterX Property,
¿cierto? Y center Y property para indicar dónde vamos a setear el centro del eje X y el eje Y. Y luego set radius, ¿cierto? Para indicar cuál es el radio. Y luego de eso vienen las opciones de dibujado, como el tema de la línea, de qué color la vamos a pintar, y el llenado de qué color va a ser. ¿Ok? Y luego de esto, de haber creado el elemento gráfico, el nodo gráfico de tipo circle, basta con agregarlo o a una escena directamente, que sería el único elemento gráfico en ese caso, o lo podemos agregar a un paint que hayamos creado antes a través de lo que ya hemos visto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Yo creo que la duda que tengo en este caso, yo después lo puedo aplicar a objetos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un objeto que digamos es un pincel y yo quiero que me dibuje ciertas formas. ¿Ya? Sí, sí, tú podías, ¿cómo se llama? A ver, pero tú lo que quieres es dibujar, digamos, con código. ¿O quieres utilizar algo que tú hayas creado, una imagen, por ejemplo, que tú tengas? ¿A qué te refieres? No, digamos que la duda más que, ya que lo que veo acá es como si fueran comandos, por decirlo, no es como yo Sí, estoy planteando un objeto. ya, por eso, Ese imagínate, tú lo que me estás preguntando es, por ejemplo, si yo hubiera pintado una imagen por mí mismo, y si yo la pudiera utilizar en un programa acá. Sí, Sí, no hay ningún problema. De hecho, es lo que se hace. Y de hecho es lo que te permite con cierta facilidad, por ejemplo, el usar el Scene Builder, que fue lo que yo les mencioné antes. La verdad que con el Scene Builder es mucho más fácil simplemente agregar elementos gráficos y después desde tu código, todos esos elementos gráficos simplemente los usas. ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos viendo acá, por ejemplo, con el círculo, tú a través del Scene Builder, ¿cierto? Tú agregas un círculo, le indicas manualmente todas estas propiedades a través de la interfaz gráfica que te provee la creación de interfaces y simplemente llamas al objeto que tú creaste y lo utilizas acá. Por lo tanto, no tendrías que escribir ninguna de estas líneas de código. Así que sí, es totalmente posible. vale, gracias. Ok. De hecho, es probablemente lo que tengan que hacer en la tarea, porque es muy probable que les demos nosotros, hay un nombre en la jerga de juegos, pero bueno, no recuerdo en este momento, pero las fotos, ¿cierto? La imagen del dron, ¿cierto? ¿Los assets? ¿Perdón? ¿Los assets? No son los assets, es un nombre más sencillo que ese, ¿O pero las no recuerdo. texturas? ¿Los sprites? Los sprites, eso, exactamente, los sprites. Entonces probablemente nosotros le vamos a pasar el sprite del dron, ¿ya? Entonces de esa manera ustedes lo cargan en su programa y no simplemente basta con agregarlo a algún paint, ¿cierto? E ir actualizando su posición, etcétera. Y de esa manera lo pueden utilizar con relativa facilidad. ¿Ya? Pero sí, se puede hacer. Bueno, acá tenemos un ejemplo, de hecho, de cómo sería el tema de nosotros agregar una imagen, ¿ok? Entonces, miren, en este caso vamos a crear un paint llamado Hbox, o sea, de tipo Hbox, ¿cierto? Que acuérdense que lo que hace es horizontalmente ir agregando elementos. En este caso tiene un tamaño 10, por lo tanto me imagino que acepta hasta 10 elementos, ¿ya? Y vamos a setear el padding. El padding va a ser cuánto es la separación entre los distintos elementos, tanto horizontal como verticalmente, y la estamos dando por esas indicaciones que aparecen ahí. ¿Cuál es la diferencia de espacio entre la izquierda, la derecha, arriba y abajo? ¿Ok? Todos estos son métodos que nos proveen JavaFX, por lo tanto solamente tenemos que utilizarlo. Entonces, por supuesto, también JavaFX nos provee una clase para cargar imágenes. Entonces, utilizando esta clase llamada image, simplemente creamos un objeto imagen, ¿cierto? Un objeto image, y lo único que tenemos que hacer es indicarle dónde está ubicado este objeto. En este caso, se le indica ¿cómo se llama? La ubicación de esta foto de acá, que creo que no la descargué, así que no voy a poder mostrarle ese ejemplo. Entonces, bueno, una vez cargada la imagen, basta con agregar al Paint de la misma manera el objeto imagen que nosotros hayamos creado
utilizando un image view, que es un visualizador de imágenes, si quieren verlo así. Y eso es lo que se agrega al Paint, ¿ya? Y lo mismo para cualquier otra imagen que vayamos creando. Entonces, fíjense que acá nosotros creamos otro visor de imágenes, utilizando la misma imagen que habíamos creado antes, pero lo estamos haciendo de manera rotada. Hacemos que, por ejemplo, se setee el largo, o sea, el alto o el ancho a un cierto porcentaje, ¿cierto? Del sector donde estemos ubicados. Lo podemos rotar, en fin, podemos hacer varias cosas. Y simplemente después de hacer las modificaciones que nosotros queramos, basta con agregarlo de la misma manera que lo habíamos visto ahora al Paint, utilizando la referencia del visor de imagen. Y luego, por supuesto, tenemos que asignar el scene al primary stage que hayamos creado y luego mostrarlo, y de esa manera obtenemos este ejemplo de acá. ¿Okay? Como les digo, no tengo las imágenes acá que utiliza este ejemplo, así que no se los voy a poder mostrar, pero las voy a subir a la página de aula por si ustedes lo quieren visualizar con más calma. ¿Ok? Ahora, la cantidad de formas que provee JavaFX son varias. O sea, pueden, por ejemplo, pueden hacer líneas, círculos, rectángulos, elipses, arcos, polígonos abiertos. Entonces, incluso si tú tuvieras la suficiente paciencia, podías dibujar con código. ¿Ok? Entonces, y acá hay algunos ejemplos que ustedes pueden revisar que están en la página de aula, que muestran cómo pueden mostrar un texto, por ejemplo, cómo, por ejemplo, pueden dibujar líneas en su interfaz gráfica, cómo pueden dibujar rectángulos, por ejemplo. Entonces, y todas estas figuras que aparecen acá heredan de Shape, la clase Shape, que es una clase que provee JavaFX. ¿Okay? Entonces, simplemente entender cuáles son las cosas que provee cada una de estas clases y utilizarlas para irlas agregando los distintos Paint o directamente a su scene dependiendo de lo que necesiten hacer. ¿Ok? ¿Profe? Cuéntame. O sea, no me he metido a la herramienta, pero me imagino entonces que en el fondo lo que hace el Scene Builder es automatizarte el uso de todas esas formas, ¿o no? Más que automatizarlo es simplificarlo, porque cuando tú, o ni siquiera simplificarlo, es que depende de lo que estés haciendo, si es más fácil o más difícil. Porque si tú creas un círculo, nosotros vimos que lo que tenías que hacer era esto, ¿cierto? Crear una variable de tipo circle, asignarle un objeto, ¿cierto? Setearle las propiedades con esta línea de comando, después el Y también con esta línea, y el radio con esta línea, ¿cierto? El tamaño o sea, con qué color lo vas a pintar, con qué color lo vas a rellenar, todo eso tú tienes que setearlo a través de líneas de código. ¿Ok? Mientras que a lo mejor les puedo mostrar, por ejemplo, el Scene Builder que tengo yo. Puede ser más visual. Mientras que utilizando el Scene Builder, lo que tú vas a hacer es simplemente arrastrar con tu mouse un objeto gráfico. Entonces, probemos acá. Vamos a utilizar un new. ¿Qué estoy haciendo? New from template. Entonces vamos a crear, qué sé yo, una. Le puse en mobile. Bueno, da lo mismo. ¿Dónde están los shapes? Acá, mira. Entonces, en vez de hacer ese código, tú tomas el círculo, lo arrastras, lo pones ahí, y te fijas que acá te salen todas las propiedades del objeto que acabas de crear. Entonces acá le puedes decir de qué color es la línea. Pues, por ejemplo, debería estar por acá el... Y todo, profe, todo eso lo que aparece ahí al lado, en el fondo, son los atributos de esa clase, ¿no? Los métodos que te permiten cambiar los atributos internos de esa clase, exactamente. No sé acá dónde está el... Sí, a eso me refería con automatizar, o sea, más que Claro, automatizar, no tener que buscar cada método para cada cosa. claro. Entonces, por ejemplo, el radio, acá tú lo puedes cambiar manualmente, de hecho. No sé si debería haber alguna forma de cambiarlo acá directamente. No lo veo ahora, pero tiene que haber alguno por acá. Entonces, fíjate que esto de acá es simplemente un objeto que tú estás creando a través de el Scene Builder. Entonces, a través de la carga de esta escena que tú estás creando, tú ya no tienes que volver a crear el objeto en el código, acá. Simplemente tú borras estas líneas. El nombre del elemento gráfico debería estar por acá.
estoy tan acostumbrado a Qt que se me... Debe ser este ID, me imagino. Ahí lo voy a verificar, como un poco, como les digo, acostumbrado a Qt. Entonces, imagínate que este sea el nombre del objeto. Entonces tú simplemente lo llamas desde acá y pones add circle. Y así de simple. Eso sé que está asociado al IDE, ¿o no? No necesariamente al IDE, también lo puedes hacer a través de la línea de comandos. Y es por eso, ahí es donde entra en juego esta parte de la compilación, esto de acá, el JavaFX FXML. Porque cada una de estas escenas que tú creas con el Scene Builder se almacenan en un formato que se llama FXML, que es un archivo XML, que probablemente no todos están familiarizados con eso, pero algo parecido sería, por ejemplo, un archivo con etiquetas parecidas a los que tienen los HTML, las páginas web. Entonces, en ese archivo lleno de etiquetas, lo que tú vas a tener es las distintas propiedades de todos los elementos gráficos de tu escena. Entonces, utilizando este módulo, lo que haces es cargar ese archivo que tiene las etiquetas y eso se transforma internamente en código Java. Tú no ves esa parte, que solamente llamas en tu código principal. Ya, claro. Espero que haya quedado más o menos claro. Pero ¿cómo uno asocia entonces el Scene Builder al proyecto que uno está haciendo? Por eso, es que el Scene Builder genera este archivo FXML. Entonces, al momento de tu compilar, tienes que indicar que el archivo que estás compilando, de hecho, ni siquiera al momento de compilar, tú lo que tienes que hacer acá es en tu código, a ver si puedo, acá, en esta parte, acá, tú haces, no recuerdo de memoria el método cuál era, pero imagínate que sea algo así como, hay un método que se llama, qué sé yo, fxml, y tú le pones load fxml, ¿te fijas? Y acá tú pones cuál es el archivo que tiene la interfaz gráfica. Entonces, imagínate que sea form.fxml, ¿te fijas? Entonces acá tú lo vas a almacenar en una variable. Estoy inventando notación acá, es para que entiendan la idea. Después cuando veamos cómo funciona el Scene Builder vamos a ver la notación exacta, ¿ya? Después va a ver acá que la clase es fxml, por ejemplo. Acá pongamos, qué sé yo, interface, qué sé yo. Pucha, ahí, ¿ya? Entonces, utilizando esta variable, a partir de la carga de este archivo, tú dices, qué sé yo, interface.el círculo, que se llama el círculo que está dentro de esa interfaz. ¿Te fijas? Ya, claro, ¿Sí? claro. ¿Te hace sentido? Me hago una idea. Ya, te hace una idea. Vamos a verlo con más detalle. Así que disculpen que no use la anotación exacta, pero la verdad que no me acuerdo de memoria cómo es la anotación para utilizar el FXML. Son muchísimos comandos que provee JavaFX y nadie espera que ustedes se lo sepan de memoria, ¿ya? Así que no se preocupen. Yo tampoco me lo sé. Pero esa es la idea principal. Así es como se utiliza. Vale. ¿Ya? Muchas gracias, profe. No, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? Ya chicos, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Como les digo, mi idea es tratar de ver si podemos generar alguna lista de reproducción de YouTube con los videos que tenemos hasta ahora, así que tienen que tener un poquito de paciencia para ir, porque hay algunos videos que están en dos partes, además porque las veces que se cayó la conexión, incluyendo esta. Así que voy a tratar de hacer una edición pequeña para poder juntarlos todos como un solo video y que quede una lista para cuando tengan que estudiar puedan hacerlo de manera más simple. ¿Ya? Así que, y nuevamente, les pido disculpas por la caída de hora. Profe, igual yo creo que no es tan necesario que los edite como para juntarlos, sino que poner solo parte 1 y parte 2, porque al final va a ser más trabajo y se va a demorar más en que se les suba los videos. Sí, es probable, es probable. Voy a evaluar qué tanto trabajo adicional es y a lo mejor si es mucho los termino subiendo así como están. ¿Ya? Así que vamos a evaluarlo, no te preocupes. Si igual tengo la disposición de hacerlo. ¿Ya? Así que espero que esta semana quedara eso resuelto. ¿Ya? Profe, ¿les puedo preguntar algo de la tarea? Claro que sí. Si no hay más preguntas sobre la clase del día de hoy, pueden hacerlo.
Ya, veo que no hay más preguntas, así que paramos la clase del día de hoy. Eso, chicos, que estén muy bien y cuídense. Estamos en contacto. Hasta la próxima clase. Vamos a parar la grabación acá.